Hola, 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 bienvenidos a todos a una nueva edición de Otra Mirada. Y hoy me acompaña Valeria Deguis. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo va? ¿Todo bien? Feliz, feliz, muy contenta. Contenta por este encuentro porque se hizo esperar, pero adentro mío hizo como así un hervidero de cosas que bueno, que quiero traerlo acá para todo el público desde Otra Mirada, para que nos empiece a abrir cuadritos para observar y para hacernos preguntas y para irnos dando cuenta de todo este desarrollo que vos venías haciendo. Les voy a contar un poco a la gente. Vale tiene un programa de radio los lunes a la tarde en una plataforma de La Farfala, pero ella publica todo por YouTube, también en su cuenta, Vale Deguis, y ahí pueden ir a ver todos los programas que fueron en mayo. eh, el último de abril, me acuerdo, todo lo que fue mayo y junio, en donde Vale estuvo con un desarrollo que tiene que ver con el aspecto femenino o lo femenino o el femenino. Y ahí a mí se me abrió como un mundo interno, como que yo empiezo, y no es a darme cuenta porque ha sido mi gran trabajo interno, descubrir ese femenino, que es el que yo tenía como desvalorizado y muchas veces apagado, que apagado como creencia apagada, porque siempre estuvo operando ahí adentro. Entonces, a ver, Vale, si nos puede empezar a abrir este espacio que es interno de cada uno, porque lo tenemos todos, hombres, mujeres, Ujú. es una parte de lo que nos compone. ¿De qué se trata? ¿Y por dónde te resonó a vos? A ver, para enfocar ahí un punto de entrada, ¿por dónde te resonó a vos? Mira, Pa- Como para mira, orientar. yo siento que en un punto toco fondo, en un agotamiento de nada más, y llego hasta inclusive una pérdida de sentido de para qué hago las cosas. Con todo lo que venimos haciendo, porque no es de hoy, sino que ya son años a la par y escuchándote y haciendo procesos internos, me doy cuenta porque que es que estoy parado todo el tiempo en un masculino que exige acciona, exige acciona, pim, pim, y me va llevando a mí a un lugar donde me quedo sin ideas, donde creo que me quedo sin recursos, donde creo que... Y voy a empezar a abrir todo este aspecto femenino, que es el que para mí, o vos me haces descubrir, que es el que amasa el proceso, con infinidad de recursos, con capacidad creativa, que incluya mi cuerpo, entonces dentro del proceso también se puede descansar, que, al- que, 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 que consigue, y no sé si es la palabra consigue, pero desde la creatividad y no desde la exigencia del hacer. Entonces yo digo, wow, porque ese aspecto también está en mí. ¿Por qué no lo integro con este otro que es una máquina de hacer para que inclusive no me rompa tanto, para que inclusive yo pueda conectar con otras cosas sin, bueno, estar tan así como hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, ¿no? Buenísimo, ahí está, buenísimo porque de alguna manera ese tocar, para mí esa es la clave, es ese tocar fondo. Claro, Porque, claro. bueno, a mí, ¿qué me pasa? ¿Por qué arranqué por este lado? ¿Por qué retomé por este lado? Porque en realidad el programa estuvo parado casi 2 años desde la pandemia, en 2020. Em, claro, a mí me pasa que todo lo que yo comparto hacia afuera está conectado, está enlazado a lo que sucede en mí adentro, ¿no? Y en ese tocar fondo, en mi experiencia, em, tiene que ver con tocar fondo es llegar al fondo de algo, ¿no? Y llegar al fondo de algo dentro del ámbito de la existencia, para mí, tiene que ver con haber agotado las posibilidades de algo, haber agotado las posibilidades por completo, haber llegado al, como dice Garnier, al horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es cuando todas las posibilidades disponibles para algo ya fueron utilizadas.
y se agotaron. Entonces, a partir de ese momento, todas las posibilidades que puedas usar ya fueron usadas, por lo tanto van a empezar a ser repetidas, van a empezar a ser conocidas. Una parte tuya va a empezar a decir, esto ya lo vi, esto ya lo vi, también, esto también. Y En mi ahí caso, en es mi caso donde era, esto ya lo hice así, ya lo hice, lo hice, así, esto ya lo ya lo hice de hice. esta forma, esto ya lo vi, esto ya lo conozco, esto ya lo pasé, ¿entendés? Es como otra vez, esto ya lo vi, ya estuve acá en otro momento, ¿entendés? Entonces, claro, las combinaciones que empiezan a aparecer son combinaciones de cosas repetidas, pero una parte tuya ya se da cuenta de eso. Antes no te dabas cuenta, No, pero ahora hay una parte tuya que se despertó adentro y dice, no, pará, esto es lo mismo con el olor de aquello, esto es el mismo olor, pero con el color de aquel. Ya lo vi de todas maneras posibles, ¿entendés? Y ahí es donde se hace para mí como inevitable, emerge como un inevitable este sinsentido, este aburrimiento y hartazgo de más de lo mismo. Entonces ahí es donde para mí se empieza a jugar este retorno del que estamos hablando ahora. Este retorno real del que estuvimos hablando un montón de años, pero nos hicimos los tontos, ¿sí? Porque claro, es muy entretenido construir nuevos lenguajes. Es muy entretenido encontrar nuevas formas de decir. Ese es el chamullo de el tocar fondo, bueno, pero como encuentro formas nuevas de decirlo, sigo entreteniéndome con más de lo mismo. Hasta es que como que me quedo, es como que me quedo en el lugar, pero me lo voy contando de distintas me formas. lo cuento diferente, ¿sí? Pero cuando vos tocas fondo, y esto es excluyente, cuando vos tocas fondo, ya no hay relato nuevo que te pueda convencer. ¿Sí? Sí. Y todo empieza a ser un movimiento muy profundo hacia adentro, donde en ese fondo vos haces un poquito así y te encontrás con lo que hay del otro lado. Y lo que hay del otro Rascás lado un poquito la pared sería, ¿no? un Y se va poquitito cayendo. nomás, porque la química es un espanto. La química es realmente, si yo no hubiera tenido todas las experiencias que tuve en mi vida, donde tuve la posibilidad de conocer estados emocionales muy incómodos, yo me hubiera asustado por mi sentir, me hubiera resistido a mi sentir. De alguna manera, todos los recursos que tomé en los últimos años me permitieron no temer a lo que estaba sucediendo y habitarme en eso, quedarme ahí, ¿no? Hasta que de pronto, sí, hay siempre un elemento como colaborador que no sé finalmente de dónde viene, si viene de la realidad, si viene desde un aspecto interno muy profundo que no pertenece a esta existencia, ¿no? O sea, desde la no existencia, desde lo increado, que te colabora y te dice, mira, nada de esto es verdad, ¿sí? Y es ahí donde aparece la, bueno, la verdad eh, implícita De esto que detrás estás de todo. hablando, de esto que estás hablando, yo tengo un ejemplo que me pasó ayer. O sea, se vienen dando una serie de circunstancias, X, tac, 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 que me van moviendo a un lugar que para mí es como raro. ¿En el qué sentido? Yo estoy muy acostumbrada a sostener, a hacer para que el otro esté bien, para que el otro no se enoje, para que el otro, viste, muy ahí, muy onda, voy haciendo lo mío, pero siempre en conciencia de que, bueno, a ver cómo lo encajamos con lo tuyo, que vos también salgas ganando, que bien. Y la vida me fue llevando así cosas como que se rompieron el auto y no puedo hacer lo que te había dicho que iba a hacer,
Entonces después me sale que con el auto roto alguien me invita a hacer otra cosa y yo te había dicho que iba a hacer esto y después esto y entonces ya no pude esto, entonces ya no pude esto otro. Hasta que en un momento me pone en un lugar en donde, ponele, yo tengo que sostener lo que te había dicho que iba a hacer, que incluía tu beneficio y algo que para mí es una loca, que me moriría por hacer esto otro, ¿no? Millones y millones de veces durante 44 años decidí renunciar a lo que a mí me vuelve loca por hacer algo y que a vos no te voy a dejar, o sea, no te voy a dejar solo ahí, no te voy a, si ya te lo dije y bueno, cumplo, porque esto, que no te defraude, que entendés, que no vaya a yo hacerte sentir mal, porque cómo voy a... Y ayer me paré ahí y transpiraba entre el miedo, entre saber todo lo que iba a suceder si yo tomaba esta decisión, que es ir a hacer lo que te había dicho que iba a hacer, o llamarte y decirte, vos sabés que yo sé que te dije eso, pero me está pasando esto y se presentó esta oportunidad que no me la quiero perder porque hace 2 años que la espero. Y había miedo, había, no saber, no había, había creencia de no tengo las palabras para decírtelo, había un, no sé cómo voy a remar porque sé que te vas a enojar, y me quedé ahí. Por primera vez no fui de boca por donde iba siempre, paré. Sentí todo lo que te estoy diciendo que sentí, me transpiré, sentí miedo, sentí que no iba a poder hablar, sabía que te ibas a enojar, sabía, todo esto lo sabía. Y esperé hasta que surgió una cosa interna que me dijo, es esto. Y agarré el teléfono y dije, hola, pasó tal cosa, yo quiero hacer tal otra. Del otro lado, obviamente, me cortaron y, y no me morí, ¿entendés? Y no me morí, que fue algo que a mí me movió todo el tiempo, el sentir que si yo no estaba respondiendo a lo que a vos te había prometido, con lo que vos había pactado, me iba a morir. Me iba a morir porque me ibas a dejar de atender, porque me ibas a dejar de mirar, porque me ibas a dejar de, no sé, todo lo que flasheaba, ¿no? Entonces ahí empecé a encontrar otro, como que hay algo más atrás de todo eso que a mí o me frenaba o me movía en una dirección siempre. Mira, a ver, voy a llegar hasta el fondo de la situación para después poder volver y analizar estas cosas, ¿sí? Sí, Porque lo que tiene de bueno tu canal es que casi todos los interlocutores de tu programa tienen los recursos para comprender esto que vamos a decir, sí, ¿sí? porque por ahí lo escucha, no sé, mi tía, y le mando saludos porque a veces nos ve. Está bien, pero después vamos a avanzar Y hacia ese lugar donde tu tía pueda entender. bueno, dale, puede Vamos a hacer parecer el un intento. ejemplo re tonto, ¿no? Sí, Pero a mí sí, esto me pero pasaba a bueno, diario en automático, bien. ¿no? Y yo Para mí por que evitar sentir esto, accionaba en automático por la vía que estaba instalada. porque hay un punto en el que para pertenecer a este modelo de existencia, ¿sí? El juego, y voy a decir el juego ya a propósito, el juego se ha tratado de que te creas la realidad, ¿sí? Entonces, cuanto más te la creas, mejor, más metida en el juego estás. Lo que sucede cuando uno toca ese fondo con esa química horripilante, ¿sí? Que te conecta con la no existencia, con eso que está fuera de la caja. Y ahora lo digo fuera de la caja porque así es como yo lo sentí y muy inocentemente en 2021, tomando mate con unos amigos, mucho antes de tener acceso a la información que estoy teniendo hoy, donde así, entre mate y mate, digo, yo siempre flasheé con que realmente estamos adentro de una caja, ¿sí?
Entonces, claro, adentro de la caja la onda es que te la recontra creas, que te creas este personaje, este envase, y que te lo tomes recontra en serio, ¿sí? Porque acá a este sistema solar no se viene a jugar, se viene a dejarlo todo, claramente, a dejarlo todo, porque de eso se trata el juego, ¿sí? De absorbernos y tomarnos al máximo de la esencia que portamos. Ahora, ¿qué hay en el fondo? ¿Cuál es la pura verdad? Es una mentira. Es que esto en el fondo es un engaño, ¿sí? Y eso lo sentí desde muy chiquita cuando yo decía, esto ya no será el infierno, decía yo, ¿no será esto ya el infierno? Y como no le veo la salida en este momento, porque no sé cómo llegué acá, quizás solo me tengo que adaptar. Entonces la mejor forma de adaptarte es creerte el juego, ¿sí? Porque si no, ¿cómo sobrevivís a este juego? Que es perverso a veces, ¿no? Entonces, bueno, el punto es este. Primero, poder reconocer ese engaño que está en el fondo, y cuando vos atravesaste ya el máximo del sinsentido, y, y podés llegar al otro lado del sinsentido, donde descubrís que es un engaño, y que por lo tanto estás dentro de un juego donde el que está jugado sos vos, ¿sí? Claro que empiezan a suceder estas cosas donde volvés a las situaciones de siempre, donde ya conoces todas las posibilidades posibles, y lo mejor que te puede pasar es que no te lo creas más, como mínimo. Entonces, Como como no mínimo. te lo crees más, a vos se te abre una carta de posibilidades, que es esto que vos estás planteando, que es primero respirar y decir, y de todas las posibilidades posibles, que ya las conozco a todas y que todas me llevan una y otra vez a lo mismo y a entramparme cada vez más en el juego, ¿qué voy a elegir? La que quieras. Lo importante es que no te la creas más, en última Claro. instancia. ¿Me entendés? Porque más te la crees, Parece, trampada estás en el juego. parece re difícil, Pero pero es solo que parece, porque termina siendo mucho más simple. Pero hay que poder ni siquiera pagar, porque no es que se apaga, sino hay como, también es un darse cuenta, ¿o no? es como que, a ver, es como si en este elegir la parte tuya que estaba jugando antes era en un riesgo enorme de lo que podía pasar. Ahora podés elegir tranquilamente la que menos esfuerzo, la que menos riesgo, la que menos conflicto. Entonces puedes decir, bueno, antes estaba metida hasta acá con todos los personajes y todos los trajes que tenía puestos, ahora tipo puedo jugar a me da lo mismo, ahora puedo jugar a me da igual. O sea, Claro. cuanto menos energía le pongas a esa realidad de mentira que tenemos, ¿no? Cuando decían el maya, la ilusión de la realidad, es real, es una ilusión, es una mentira, entonces puedes jugar a lo que quieras, ¿me entendés? Porque todo es a costa de tu energía. Entonces ahí es donde puedes elegir, bueno, ¿cuál es la que menos energía me implica? Bueno, es esta, ¿no? Y claro que a tu alrededor, quienes todavía están súper implicados con el juego, que se creen que tienen la pelota más importante para meter el tanto más importante de todos y que están contando con vos para esa jugada, se van a sorprender, se van a enojar, se van a, a sentir traicionados quizás por vos, y vos vas a decir, da igual la camiseta, da igual el tanto, da igual. En realidad, me surge esto de, esto que lo decíamos antes, ¿no? Es decir, en esto de yo estar todo el tiempo así, atajando como todos los pollos, eh, a veces también, no sé si es evitamos, pero evitamos que el otro se dé cuenta de las o que tenga las propias oportunidades de darse cuenta de esto. Si Sí, yo alimento la caja o la realidad esa que se monta, también le evito al otro que se le empiecen a caer las estanterías como si me fueron cayendo a mí para darme cuenta. O claro. sea, yo lo que entendí es, no cambia nada de lo que siento por vos, pero a este verso global
no lo sostengo más. Entonces ahí también creo que, obviamente que depende de dónde lo mires, se está abriendo una oportunidad para que del otro lado también empiecen a ver que hay cosas que no valen la pena, que no son reales, que hay algo más, ¿no? ¿no? No sé si se va entendiendo, ¿no? Capaz que hoy estamos Sí, muy... porque, bien, arrancamos con este tema de la mujer, que yo no me olvido de eso, No, y ¿sí? acá quiero abrir esto. Estamos trayendo una punta de, de otra mirada, literal. O sea, yo he tenido todo en un desarrollo en lo que era desde otra mirada y lo que fue el comienzo, que era una mirada. Y hoy, de a poco, si lo pueden empezar a captar, se está abriendo otra mirada para el público de otra mirada. Entonces, fíjense si se va viendo lo que estamos trayendo, ¿no? Hemos hablado Sí. hemos dicho palabras que en este desarrollo no se han dicho nunca. Retorno, caja, esto de que no es real, entonces que nos hemos No, no, creído, ¿no? y que, a Entonces ver, hay, creo que vale decirlo, ¿sí? Porque en tu programa están todavía esos paradigmas, ¿sí? Y está buenísimo porque vos sí, en tu programa justamente haces espacio para todo eso, pero es donde va a quedar muy clara quizás la diferencia, porque está a la vista todavía se está ejecutando todo eso, ¿no? Donde, por lo menos yo, ¿sí? Fui atraída por esa palabra retorno en 2014, cuando escuché de esto por primera vez. Realmente entendí que tenía que ver con quitarse capas y capas y capas de mentiras y, bueno, llegar a observar cómo hoy ese desarrollo, si bien considera las estructuras espaciotemporales, que para mí hoy, claro, estructuras espaciotemporales, estamos dentro del ámbito de la existencia, ¿sí? Todo confluye finalmente en una mirada como más evolutiva, más de la mejoría, ¿sí? Donde a mí incluso me ha decepcionado un poco porque terminamos como en una especie de coaching de vida, ¿viste? Donde, bueno, yo pongo lo mejor y vos ponés lo mejor y para quien está recibiendo esto por primera vez, esa mirada por primera vez, ¿sí? Se está perdiendo de algunas orientaciones que en el pasado fueron muy buenas respecto del retorno, pero se torna una cosa medio rara, porque entonces, ¿qué es retornar? ¿No? Ya cuando hablamos del 2100, como si, no sé, es seguir adentro de la caja, ¿no? Seguir apostando. Y en mi caso, pude sentir como con mucha claridad ya hace 2 años atrás, ¿sí? Que me permitió ir cuestionando, cuestionando, cuestionando. Lo que pasa es que, claro, cuando uno se hace las preguntas dentro de la caja y vos le haces las preguntas que tenés a las personas que trabajan para la caja, obviamente no te va a llenar, no te va a llenar, no te va a resonar más lo que venga como respuesta, ¿no? Entonces ahí es donde uno, por lo menos yo me he sentido como muy sola, ¿sí? Muy quebrada internamente y bueno, solita fui a parar al fondo, ¿no? Donde me encuentro con este nuevo dato o esta nueva posibilidad que tiene que ver con, bueno, y si del otro lado, si la verdad finalmente fuera que esto es un engaño, entonces ahí no me queda otra opción que, claro, asumir o empezar a reconocer la parte que está acá dentro del juego, y acá es donde me encuentro con este femenino que porto y que de alguna manera dentro del juego me pone a jugar con cualidades muy específicas que afortunadamente Hammer describió muy bien y que me permiten, bueno, comprender qué es lo que tengo para estar implicada como estoy dentro de este juego, ¿no? Entonces, claro, estoy implicada acá dentro de este juego como una parte, ¿no? O sea, en el origen todo se inició con una separación, entonces es natural que yo me sienta separada todo el tiempo de un montón de cosas. ¿Mm? ¿Cómo voy a gestionar esa separación dentro de la caja? Con lo que tengo desde este ser femenino, ¿no? Que sí. A resuena mí este ser femenino de una forma muy particular, diferente del masculino. a ver, yo también vengo desde
había una así, desde los cuentos de Jorge Bucay, por allá, por no sé, por el 2000, a hoy, 2023, también ¿viste? Se llaman Sin Fin. En la provincia de Córdoba es como un sacacorchos gigante que saca las semillas del fondo del silo para cargarlo en el camión. Es un sinfín de terapias, corrientes, bueno, así, ¿no? Y ahí también me di cuenta, desde, cuando yo no era consciente del juego, de alguna manera, en cada corriente, en cada terapia, cuando empezaba a seguir a cada persona, lo que yo iba modificando era el traje que tenía puesto. Entonces, de la super Pau, que era la yo puedo con todo, que por ahí me hice cargo de mis hermanos, que pin, que pum, a, el otro día escuché una palabra y me volvió loca, neurótica espiritual, ¿me entendés? O sea, todo una máscara donde yo creía que tenía, que había alcanzado, y bueno, hasta ese se me desmanteló, ¿me entendés? Entonces, acá es un salto que ya no tiene que ver con un personaje más, con algo más, sino que empieza a ser con menos y para adentro y profundo. Y yo digo, y es un subsuelo, literalmente se cae a este subsuelo que se lo ve oscuro, que se lo siente sin sentido y qué sé yo, pero ahí aparece como esta intuición que creo que es femenina, que te hace poner la mano en algún lado y hay una puerta. Y ahí, ¿no? Es como que yo antes, para poder decirlo, es como que antes, en todo este sinfín de recorrido, mi cabeza se hacía como que íbamos subiendo y que lo que buscábamos estaba en la terraza. La salida estaba en la terraza. Y yo, si hoy me paro en la terraza de cualquier edificio, estoy atrapada en el edificio. Entonces, esto que me va llegando de una manera incluso masticada por vos, porque, bueno, por ahí es donde a mí me llega, ¿no? Que me va mostrando que no es en el segundo piso, más abajo, Pavo, y no es en el primer piso, es más abajo, no es en planta baja, es más abajo. Y es como en ese subsuelo donde nadie quiere llegar, ahí sí está la puerta de salida que me Está conecta buenísimo, con Pau, esto que es, algo. porque es tal cual, es tal cual. Cuando, si vos llegás a la terraza, te vas a dar cuenta que no hay salida, lo único que te queda es un salto al vacío para dentro de la misma estructura hacerte pomada, Pelota ¿sí? contra el suelo. Ahora, meterte en el cimiento, y acá sí lo tomo, ¿no? A esta mirada de estas españolas que están abriendo y que hablan de que en el fondo del cimiento está el miento, ¿sí? Porque te vas a encontrar en el cimiento mismo de ese edificio que se te empujó a construir para poder permanecer dentro de esta existencia que no tenía sentido finalmente, es con el máximo de carga que estás sosteniendo, que en definitiva se apoya en una mentira y que tiene que ver con que entramos al juego inocentemente. Esa es la mayor perversión de esta ilusión, ¿sí? Porque si realmente fuera tan como lo proponen, sería justamente, tendríamos la posibilidad de por lo menos salir del juego cuando queremos, pero no podemos elegir cuándo salir del juego. O sea, podemos elegir salir, dejar de jugar, pero no podemos salir del juego completamente hasta que ese aspecto original, ¿sí?, nos finalmente ejecute el retorno, ¿no? Un retorno final. Pero es tan engañoso este espacio-tiempo, tan engañoso, que no tenemos la certeza. ¿Sí? Entonces bueno, Claro, sí, vos fíjate que el ahí feminismo volviendo, acá, perdón, pero ahí quería volver, volver como al principio de cuando abrimos, ¿por qué? Porque yo me di cuenta que no sé por qué, inocentemente, o lo que haya sido de adentro, de afuera, o parte del juego o no, en un punto a nivel mente, yo desvalorizo mi femenino
me posiciono en mi masculino y me construí todo ese edificio. Y cuando llego a la terraza, me doy cuenta que ahí lo único que me iba a salvar era si yo volvía a conectar con este femenino que me invitaba a ir para adentro, que yo no quería ir porque este masculino se siente en la gloria en la terraza, pero que me iba como jalando para adentro, y que cuando yo lo iba escuchando iban pasando cosas maravillosas, pero había que ir más adentro, y estando en el fondo es el que me habilitó a dónde estaba esa puerta de salida de eso para ver, y ese aspecto estuvo siempre dentro de mí, tiene características especiales, te permite, no sé, para mí ha sido un descubrir todo un aspecto de mí. Ahí está, mira, está como metáfora, está buenísimo, porque es como que tiene que ver con este femenino y con lo que yo he abierto por ahí desde mayo, ahora me voy acordando, ¿no? Porque viste que a veces no escucho los programas, pero el punto acá es que ¿qué pasa con el femenino? El femenino, en esta división que se hace, en esta separación que es propia de este juego y de este espacio-tiempo, que justamente se vale de la separación de lo esencial para mantenernos atrapados en el juego, ¿sí? Porque si no, ¿cómo se te arma que vos necesitas algo? Solo se te puede armar que vos necesitas algo si tenés una previa de sentirte separado de algo, ¿sí? Entonces, el tema acá con el femenino es que el femenino guarda, incluso en su propia biología, una marca imborrable de ese vacío que es completo, que es íntegro, que no necesita nada. Y está en su útero, está en el útero del femenino ese vacío, que es el que está ejecutando desde lo biológico el llamado a meterse para adentro. Y las mujeres no solo podemos meternos para adentro, sino que tenemos dónde meternos, que es ese vacío interno. Y que es ese vacío el que se nos ha explotado, reventado hasta el cansancio desde que el femenino existe, rellenándolo con una semillita masculina, con un masculino, con algo que siempre tiene que venir de afuera, siempre tiene que estar lleno, ¿sí? Entonces, de ahí se sostienen todos los modelos que se le han vendido al femenino, lo que te falta para estar completa, la otra parte, el alma gemela. Es la mujer la representante de esa búsqueda, ¿sí? Porque se le ha implantado que algo le falta, que algo está mal en ella, que algo está incompleto. En el psicoanálisis se habla de la castración, de que la mujer porta una conciencia de castración, es un ser castrado, le falta algo, está fallado. Y eso está implantado en el inconsciente femenino. Y lo que está sucediendo en este despertar del femenino no tiene que ver con la pregunta, ¿cómo sigo rellenando? ¿Qué me sigo metiendo ahí adentro para no sentir la separación, para no sentir la ausencia de algo? ¿Qué me estaba faltando? La conciencia plena y absoluta de que somos ese vacío que está fuera de la caja. La conciencia de la esencia que no necesita nada y que ya no necesitamos rellenar con nada. Y eso es muy zarpado, es un despertar muy zarpado. Y con esto de zarpado, diría casi dramático dentro de este juego. Porque es lo que te permite dejar de identificarte con todas las máscaras, con todos los rellenos que te quisieron meter ahí adentro, para identificarte o reconocerte en ese vacío donde todo lo que está por fuera de ese vacío es mentira. Es parte del juego. Es parte del juego en el que se te quiere entrampar y en el que se te quiere conquistar una y otra vez. Y nos encontramos con un femenino que es inconquistable. Vení a conquistarme ahora, a ver qué me querés vender, a ver en qué mentira me querés enganchar. Entonces acá es donde tiene que ver con mi experiencia, donde mi mensaje llega más a las mujeres, porque es en la realidad, ¿no? Pero yo vengo viendo como una resonancia en ese sentir del sinsentido de las mujeres donde ya no te conquista cualquier cosa.
pero el juego se trata de que intenten vestir ese vacío de algo para que sigas jugando. Claro, cuando te diste cuenta que es toda una mentira, ahí empieza a verse todo lo que se cae a tu alrededor, porque lo estabas sosteniendo desde tu vacío. Se empieza a caer el edificio que estaban apoyando sobre tu propia inocencia. ¿Entendés? Se empieza a caer a pedazos. Y todo lo que sostenías con esa energía que emergía desde ese vacío, empieza a perder sentido para vos, empezás a retirarte de esos espacios y todas las estafas, todo lo falso Sale a empieza la a luz, caer. ¿se ve? Sí. Mira, ahí yo para como que se me arma, no se me arma, es como el ejemplo que me viene de lo que a mí me fue pasando. En primera instancia, esto que puedo hablar de una separación, cuando este despertar femenino me empieza a suceder, mi masculino es como que me autodesconoce y empieza internamente como un ataque de mi propio masculino a este aspecto. Pero mirá, sí, ¿qué te crees vos? Pero desde ahora, ¿qué te pasó? Que yo sabía que era un poco interno, pero que también se empezó a reflejar afuera, claro, o sea, ¿y ahora qué? ¿Qué te pasó, no? El tema es que cuando este despertar femenino arranca, es imparable también. Y empieza a hacerse presente. Encima, no es que sale a la lucha, sino que se va como posicionando y conquistando esos territorios donde ese femenino se hace presente, ¿no? Y cuando ese masculino interno que desconocía a esta parte, empiezan como a ponerle, trabajar juntos, es maravilloso lo que empieza a pasar. ¿Por qué? Porque ya no es que esta parte está construyendo el edificio y esta está perdida, no sabemos dónde, sino que allá más allá del subsuelo se empiezan a reconocer, empiezan a como integrarse y es como que ese masculino empieza a trabajar para ese femenino o con ese femenino y ya no para el edificio, ponele. Y es muy fuerte lo que pasa. No sé cómo ponerlo en Lo palabras porque lo yo que pasa recién es lo que estoy para mí experimentando. es como la ilusión no tiene otra opción que rendirse. O sea, el retorno tiene que ver con que de pronto me acordé de la historia sin fin, ¿te acordás? Cuando la Qué nada, maravilla. nada venía, claro, la nada venía en el retorno, las posibilidades llegan a su horizonte y no les queda otra que retornar al origen, donde ya no están más divididas esas posibilidades. Ahora, no es que no están divididas y entonces se integran. Es muy loco como cuando vos asumís ese dato de origen, todo lo demás decís, claro, ¿cómo me la comí? Porque todo tenía que ver con seguir dándole futuro a las posibilidades que ya no tienen futuro y que tienen que retornar. Entonces viene la nada, bueno, y no queda otra que rendirse frente a esa verdad original. Entonces se va a caer necesariamente, se va a caer, se va a disolver, está en disolución. Y ahí es donde, desde dentro de la caja, uno lo percibe como, ah, mira cómo ahora me colabora. No, no es que te colabora, es que se rinde, porque no tiene opción, no tiene Sí, opción más que disolverse, ¿entendés? Entonces en el sinsentido, todo se te va a rendir. sí, la palabra disolver ha sido fuerte en esto, porque disolver es como tener el agua y la sal. Y cuando la sal se disuelve, fíjate que hay como una especie de fundición, ahí va, me parece, ¿sí? Sí, porque antes usábamos resolver, resolución, y no, acá es una Disolución. disolución, Entonces, sí. fíjate esto porque, bueno, acá es muy importante, por lo menos para mí, el sentido que ha tenido la disolución de Camino al Cero. Claro,
porque el cero era la membrana que contenía esta ilusión. Ahora, el cero todavía era parte de la ilusión, porque era la membrana dentro de la cual la ilusión estaba contenida. Claro, cuando yo empecé a caminar al cero, era inevitable que esto suceda. Era inevitable que ese cero se disolviera. ¿Sí? Para finalmente hacer contacto, que ya no es contacto, sino empezar a mirar desde el otro lado de la caja también, comprendiendo el sinsentido de todo. Y está muy bien que ese origen, esa nada, venga a disolver y a apropiarse de todo lo que siempre le fue propio y le había sido robado, con un argumento tan perspicaz, ¿sí? El de vení a jugar para descubrir lo que sos. Yo me acuerdo el dar las clases con ese relato, y siempre cuando llegaba a esa parte me costaba un montón, que después las conversábamos entre nosotros, especialmente con Mauri, che, ¿qué onda esto? Porque ¿cómo es si es completo, coherente, cohesivo, verdad? Como que hay una necesidad de conocer si es diferente, como una cosa loca, ¿no? Y entonces ahí venía, bueno, no, es que es una paradoja, ¿no? La paradoja, y ahí otra perversión, ¿no? Bueno, habitar la paradoja, habitar... No, hoy te das cuenta de que en el fondo, de verdad, no tiene sentido. Claro. Nosotros hicimos el juego de la vida y nosotros, nosotros nos recreímos que era el encuentro con lo más genuino de cada uno. No, y lo que terminamos desmantelando, porque nos terminamos enterando cuando lo dimos, era del juego de la ilusión. Claro, ¿Cómo cómo claro. nos vamos montando un sentido para cada personaje y cómo cada personaje llega a un fin y la persona automáticamente se monta otro, porque me cuento otra historia y Y que acá me queda mejor justamente esto. ese darle sentido es lo que sostiene a la caja encendida, ¿sí? Es lo que sostiene a la caja Claro, encendida y alimenta a la caja y toda su maquinaria. Y que es el mirá lo sitio que real lo que la apaga, porque dejas escuché, de aportarle, dejas de darle energía, ¿entendés? como estoy así fuera de casa, voy escuchando distintas cosas, como para no poner la tele normal, y escuché que dice, la gran mentira que se hizo es hacernos creer que tenemos una herida. Claro, que nos falta Pero algo. se viene el fin del versito de la herida. El origen, la esencia, no tiene ninguna herida. Y yo, Ujú. ¿cuánto tiempo nos hemos pasado queriendo sanar esa herida y la que lo parió? Porque ha Lo sido que la pasa es carrera de que la rata. Lo que pasa es que yo creo que hubo como diferentes etapas, ¿no? O sea, hay una parte, especialmente antes de este recorrido LGC, donde estaba la intención de sanar la herida, ¿no? Luego tomamos conciencia de que esa herida no hay que sanarla, entonces podíamos de alguna forma mapear la herida y conocer cómo estábamos referenciados a esa herida. Entonces, a partir de descubrir cómo estábamos referenciados a esa herida, habíamos construido un montón de personajes, de diseños, de posibilidades, qué sé yo, que claro, a la caja le daban futuro, porque todo eso se trata del juego dentro de la caja. Si estás herido y luego reconoces la herida, y ahora podemos ver de qué se trata la caja completa, ¿no? El tema es qué necesita cada persona, que es una mentira la necesidad, ¿no? Pero mientras estamos dentro del juego, uno puede ver hoy día en la desorientación en la que nos percibimos respecto a esta existencia en la que estamos inmersos, ¿sí? Hay una desorientación muy grande y hay mucha gente que todavía está en esa sensación de
sanar la herida. Estuve todo el fin de semana trabajando con gente que está en ese sanar la herida y lo que hay que sanar, y qué bueno cómo vos sanaste esto. Bueno, otros que vamos viendo que esa herida en realidad no es más que una condición para estar en el juego, y que si vos ves el mapa de esa herida, te das cuenta de que, bueno, viviste en esa referencia, pero podés soltarla. Y después está como el otro nivel del juego donde ya no tiene ni sentido seguir jugando, y bueno, así como me tomo este mate y lo degusto por un rato, porque estoy acá dentro de la ilusión, estoy esperando, tiene el menor sentido posible, todo lo demás es igual que el mate, tiene la misma importancia, da lo mismo si está el agua caliente, fría, si la yerba sabe mejor o peor. ¿Qué importancia tiene tomarte o no un mate? ¿Me entendés? Es como, todo pasa a un rango de importancia que es, y bueno, estoy un ratito más acá. ¿Qué es lo que menos energía me roba? ¿Qué es lo que menos energía me consume? Ahí es donde yo creo que como que en el paradigma que nos ha hecho creer que en la terraza estaba eso que estamos buscando, el, el arte, que también tiene que ver con vos y con lo femenino, es a través del arte es esa invitación femenina de que se puede ir bajando por escalones, esto que vos estás diciendo, ¿no? O sea, eh, cuando a veces te caes de golpe al subsuelo, inclusive puede sentirse como muy horrible. Entonces esto de que vos venís como procesando del femenino y a través del arte, porque lo haces a través de la creación y todo, va haciendo un reencuentro con esto. No sé si es amoroso la palabra, pero no vivido tan brutal. Y eso también creo que es de parte del aspecto femenino. Creo que el masculino te empuja, en cambio el Claro, femenino te porque para va... mí es una posibilidad de hacerle pito catalán, ¿viste? Como, mirá qué poco importante que es esto, ¿entendés? Este es el trauma, mirá cómo lo dibujo, mirá cómo lo rompo, mirá cómo lo quemo, mirá cómo juego con el trauma, mirá cómo... Es como el arte, siento yo, es al menor costo de este sinsentido. Es el costo menor. Pero al mismo tiempo, porque acá el punto es, no está mal si vos perteneces a la caja. Para mí, no está mal. O sea, vos podés sentir tu pertenencia a la caja, ¿sí? Y aún cuando vos estás en el máximo de referencia de la caja, porque te puede parecer que es hermoso estar dentro de ella y está buenísimo, el arte te puede servir para estar mejor ahí dentro. Y también aporta a la mejoría que vos querés darle a la caja. También aporta al futuro que querés darle a la caja. También te aporta porque te va a liberar del sufrimiento propio de la caja. ¿Sí? Cuando vos sabés que perteneces a la caja, sabés que hay un sufrimiento que vas a llevar por siempre y que te distingue. Es tu herida, es tu marca personal dentro de la existencia. ¿Sí? Es tu configuración de base. Buenísimo. Y el arte también te va a dar aire en ese sentido, porque te va a permitir amasarte y encontrarte en posibilidades nuevas, si se puede decir, si es que ya puede haber novedades dentro del juego, encontrarte con eso y te va a aportar un montón. ¿Sí? Y si estás en el otro sentir, que es el sinsentido, también te va a ayudar a terminar de quitarte todos los edificios que se te plantaron encima, ¿no? Todo eso que te ha dado sepultura en esta vida, porque lo que está en el fondo, en el cimiento, está sepultado. De ahí que se nos ha implantado el miedo a morir. Claro, el miedo a morir es no te encuentres con lo que está en el fondo. Porque para encontrarte con lo que está en el fondo, tenés que pasar por una profunda disolución. Y es mejor que le tengas miedo. Porque ¿a qué le puede temer un muerto?
¿A qué le puede temer un algo dentro de la caja que está completamente disuelto, que está podrido? ¿A qué le puede temer? A nada. Y eso, para la caja y sus diseñadores, es un poquito peligroso. Wow, bueno, a ver, todo esto es, quisimos traer así como un poquito de lo que es el desarrollo de Vale en su programa de radio, Enlace al Origen, que está en YouTube, en su canal, Vale de Guis, y que pueden empezar a escuchar desde el último programa de abril. No me acuerdo bien la fecha, pero entran al canal, ponen los videos y se van, ella lo pone por fecha, buscan desde el último programa de abril más o menos, ella empieza a traer todo esto de, me quiero quedar con esto, el despertar del femenino y el empezar a darse cuenta cómo en automático, que lo hemos hablado un montón de veces, van a empezar a darse cuenta que esto ya me pasó, esto ya me pasó y siempre lo resolví así, siempre accioné así, ahí. Y que vayan haciendo lugar a este despertar femenino. Porque es, creo, que es este femenino el que está gestionando este... En realidad, ojo, está dentro del femenino, se está despertando este punto que no es ni femenino ni masculino, porque claramente, ¿sí?, el traje que porta es femenino, ¿sí?, y está operado por un montón de condicionamientos, empezando por lo hormonal, que es fundamental tenerlo en cuenta, porque forma parte de todo el atrapamiento de la existencia, pero que dentro del femenino lo que está resonando es este reflejo, esta marca propia que es el vacío mismo, ¿sí? Es ese vacío viniendo a apropiarse de todo lo que le pertenece para disolverlo. Y eso es inevitable, ¿sí? Entonces, solo alcanza con que cada uno se encuentre donde está, ¿no? Porque no es necesario que todo el mundo se sienta de esta forma. Por eso a mí me interesa un poco como esta mirada compasiva, porque yo ya hace más de 2 años que vengo en este proceso de haber soltado un montón de cosas, y en la pregunta de, bueno, o sea, uno está dentro del juego y cómo contempla, cómo participa de esto, ¿no? Y claro que entre tanta perversión hay zonas en las que uno no quiere poner la atención, pero cuando llega el sinsentido también lo disuelve, ¿no? Y bueno, esta mirada compasiva me permite, bueno, aceptar que eso está sucediendo, que es inevitable, que hay una parte de la caja que va dentro del marco de la evolución, siempre va a evolucionar en el intento de escaparse de un sufrimiento que es propio del estar en la caja, pero que también hay una forma de retornar, y es a través de este sinsentido, ¿no? De esta disolución del sentido de todo. Bueno, no sé, por ahí. Espero que no les resulte tan complejo. Yo creo que quien está en esta vivencia lo puede captar, y quien no, no pasa nada. No pasa Sí, es de nada. a poco. Está bien, Es o de sea, poco porque para la mente es una invitación rara, sí, nueva. Entonces, por eso darse el tiempo de escuchar estos programas, de estar atentos a esto que está, ya está esto ahí ocurriendo y hay señales que por ahí, si no le prestamos atención, no las vemos. Y mucha, eh, buscar estos espacios internos de así, de, de reconocimiento donde estoy y sí, ahí sí, abrazo a uno misma. sí. Sí, que esto no Estoy es es donde puedo algo que se estar. pueda, esto no es algo que se pueda inculcar. Esto no es algo en lo que se pueda educar, ¿sí? Es todo lo contrario. O sea, solo se puede reconocer y empezar a describir como para decir, tranquilo, es que ya estás llegando a este mismo lugar. O sea, es poder ver cómo hay otros
que están llegando a este mismo lugar y solo podemos decir, ah, sí, sí, es así como se siente, ah, sí, es así como se vive, pero no se puede ni instruir a otros, ni invitar a otros, esto es muy importante, ¿eh? Esto no es un, vení que te invito, no, ni te puedo educar, ni te puedo instruir, yo solamente puedo describir dónde estoy, ¿no? En cambio, estar en la caja sí se puede educar. Bueno, recursos para pertenecer a la caja, recursos para tener un disfraz nuevo, recursos para bajarte una nueva ilusión, recursos para bajarte una nueva capacidad, recursos para sobrevivir al sufrimiento de la caja. Eso es completa, es necesario que se eduquen y se instruyan en eso, porque si no, el sinsentido es inevitable y te va a venir a buscar porque es tu origen. Y bueno, tarde o temprano vas a llegar a esa orilla. Y bueno, no hay instrucción que te valga cuando llegas a ese lugar. Y ahí hay que... es como un autosostenerse hasta que... ¿Hasta qué? Tal vez se disuelva. Hasta que la disolución también te alcance Ujú. en toda tu integridad. Sí. Bueno, Con la qué diferencia encuentro. que no se le teme, ¿no? O sea, porque justamente esas anclas propias de la existencia, porque vos, para estar adentro de la caja, tenés que tener dos elementos de pertenencia que son fundamentales y casi comunes a todo aquel que pertenece a la caja, y es miedo o culpa. Hasta que ni el miedo ni la culpa hagan mella en vos, y el sinsentido y la disolución puedan tomarte de manera íntegra sin que vos le temas. ¿Mm? Y sin que te apegues a nada, porque la culpa lo que hace es mantenerte pegado a todo lo que existe. Siempre hay un argumento para que la caja te vuelva a enganchar, ¿sí? No digo con esto que eso no me suceda, ¿no? Es que ahí está, entrar en disoluciones, encontrarte todo el tiempo en esos entrampamientos en los que caes, aunque sea por un ratito, ¿no? Y volvés, algo te trae adentro, ¿no? Esto no, ya no tiene sentido, ¿no? Donde algo te empieza a consumir demasiado, enganchar demasiado, ya hay una parte tuya que te dice, es suficiente, y ahí entras en disolución, y cada vez dura menos esa Claro, pertenencia. claro, sí. Bueno, nada, hoy para que quede todo abierto, otra mirada tiene estas características, ¿no? De dejarnos pensando o dejarnos así con alguna duda o con alguna cuestión. Hagan espacio a esto, los invito a ver todos los programas de Vale, inclusive a escribir abajo de acá de este programa, lo que cada uno, bueno, vaya sintiendo. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias, Vale, Gracias, por todo Pau. esto. Gracias. Gracias a todos los que se quedan hasta el final y nos vemos.